Estepa es Conjunto Histórico Nacional desde 1965 y esta semana se justifica de nuevo esa acertada declaración del Ministerio de Cultura. La iglesia barroca de Santa María de la Asunción se reabre tras 40 años de desuso. Los últimos 20 se han dedicado a su investigación y a su restauración, un trabajo arduo cuya constancia ofrece por fin sorprendentes resultados. Que la gente cuando entra a la iglesia todo se sorprende. Todo, absolutamente todo se sorprende, porque la iglesia tiene digamos, la presencia, la prestancia sólida de un monumento, ¿no? Un monumento fácilmente reconocible por el común de la gente, ¿no? La iglesia mayor, bueno, pues en ese ámbito gótico, esa altura, esos espacios, pues ya de por sí llama la atención. Si llama la atención a la gente que lo ve, en fin, que se acerca por el cerro a verla, por supuesto le va a llamar la atención al turista, al visitante, pues que de alguna manera ya se le va a hacer su itinerario, se le va a enseñar, se le va a guiar y se le van a descubrir los valores que tiene la iglesia, ¿no? El Museo de Arte Sacro se inaugura esta semana como un paseo por la historia de este conjunto arquitectónico, también declarado bien de interés cultural en el año 2001. A través de la puesta en valor de los edificios y dotándolos, no solo acometiendo una restauración que es necesaria, pero que si no se continúa con una actividad, pues puede ocurrir que dentro de 5 o 6 años, pues como no se ha puesto en valor, no se ha rentabilizado y se usan los edificios, pues vuelvan a estar en una situación precaria, porque realmente los edificios que se mantienen son los edificios que se usan. Los edificios que no tienen uso, pues acaban siendo abandonados, ¿no? Y bueno, un poco es ahí la idea de una visita general del cerro, ¿no? Donde se incluyen el convento de Santa Clara, la iglesia de Santa María y el propio Alcázar. Digamos que también un poco en relación con lo que decía antes, pues nos muestran distintas etapas históricas de la población, ¿no? De la misma Estepa, ¿no? A través de sus monumentos, ¿no? De su patrimonio. Con sus vestigios de mezquita árabe del siglo X y templo mudéjar del siglo XIII, Santa María la Mayor se reabre al público para mostrar esta triple joya del patrimonio histórico andaluz, erigida a imagen y semejanza de la Catedral de Sevilla. Se va a entrar por el patio del aljibe, la antigua santería, ahí ya se van a ver algunas de las muestras de la antigua mezquita que se obtuvieron en el Picado de Muros, de ahí se va a pasar al ámbito de la iglesia mudéjar, donde también se van a reconocer las propias manifestaciones, sobre todo las arquerías de la iglesia mudéjar, pero también los restos que la mezquita ha dejado en el mismo ámbito, porque no olvidemos que la iglesia mudéjar se construyó precisamente encima de la mezquita, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos, de muros, restos de puertas, al menos de 2 arcos, restos de lo que fue el mihrab de la mezquita. Todo eso van a ser hitos, digamos, dentro de la musealización. Se exponen además valiosísimas piezas de orfebrería, como el relicario de plata con el cráneo de Santa Inés, cedido por la reina Catalina de Portugal en 1578, o el Lignum Crucis del emperador bizantino que llegó a manos de los marqueses de Estepa en 1622. Una pieza de incalculable valor histórico y patrimonial. El Lignum Crucis que hemos hablado antes es muy importante, no solamente como reliquia paradigmática de un fragmento de la cruz de Cristo, con todo lo que implica para el catolicismo, este tipo de cosas, ¿no? Sino también por la propia historia que ha tenido la reliquia, ¿no? Pues que fue propiedad de un emperador bizantino, que a su vez se la dio a un obispo griego que la hizo traer a los marqueses de Estepa, ¿no? Todo ese itinerario histórico también muy interesante, y bueno, verla allí en una vitrina con toda su historia, pues puede ser muy interesante, ¿no? El Lignum Crucis, que la donó una reina portuguesa y se da a besar el Viernes Santo, pero la gente no aprecian eso del Lignum Crucis, van más quizás a las procesiones, a las cosas de la música, de las bandas, que a la cosa de los Jueves Santos. Lo que es la adoración de la cruz, que está la reliquia del Lignum Crucis, van poca gente a adorar ese día el Lignum Crucis.
También se mostrará restaurada la magnífica pila bautismal de piedra esculpida en el siglo XV con motivos decorativos de la Orden de Santiago, el lienzo de Manuel Cabral Aguado y Bejarano sobre el bautismo de Jesús y bellísimas esculturas policromadas como la de San Juan Evangelista, atribuida a Juan de Mesa y recientemente restaurada por el Instituto Andaluz de Patrimonio. En fin, para la inmensa mayoría de la gente que lo van a visitar va a ser una sorpresa completa, porque no conocen la iglesia prácticamente, ¿no? Para la gente que la conocieron, la iglesia va a ser diferente a como ellos la conocieron, ¿no? Fundamentalmente porque los trabajos de investigación de estos años han puesto de manifiesto acontecimientos históricos que están plasmados en su arquitectura que antes no se conocían. Toda una generación estepeña que ahora ronda entre los 16 y los 35 años ha participado activamente en la restauración de piedra, madera, pintura y metales preciosos, diversidad del patrimonio artístico de Estepa. Los 200 o 300 chavales que han pasado por allí sí que van a tener una vivencia para siempre de Santa María, ¿no? Porque ahí están sus manos, quiero decir, en la restauración de cada retablo, de cada pintura, de cada ladrillo, de cada elemento arquitectónico que se ha puesto manifiesto, han sido ellos los que han participado. Ellos los que en definitiva, detrás de los estudios, han sido los que han puesto físicamente Santa María tal como es, ¿no? Yo he participado en Santa María desde que empezó la escuela taller y hemos estado restaurando lo que es las paredes de la iglesia y parte de la sacristía ahí arriba. En particular lo que es la madera, hemos estado restaurando el coro, el cancel, la puerta de la entrada nueva, el artesonado de la sacristía. He participado aquí en Santa María en lo que se supone que es el módulo de restauración. Que gracias a los moniteros que han participado, ¿no? Y a la dirección de la escuela, pues a su calidad humana y profesional, pues eso se ha salvado, ¿no? Y luego, pues, lo que tú decías, ¿no? La labor y la implicación de los alumnos en todas esas tareas, pues ha sido encomiable, ¿no? La Escuela Taller Santa María ha sido un vivero de nuevos yacimientos de empleo, transformando la desventaja de la escasa cualificación en ventaja competitiva. La Escuela Taller ha recuperado antiguas técnicas de construcción que ya se habían perdido. Hemos conseguido recuperar técnicas constructivas pues que prácticamente se habían perdido en la albañilería, ¿no? En la profesión de la construcción, ¿no? Como es todo el tema de los revestimientos con morteros de cal, que bueno, que yo creo que se han formado una serie de profesionales que van a dominar una técnica que aquí era desconocida, bueno, aquí en muchísimos sitios, ¿no? De hecho, incluso en muchas empresas que se dedican a la restauración, pues no es fácil encontrar profesionales cualificados para trabajar con estos materiales, ¿no? La gente pues está acostumbrada a trabajar con morteros de cemento que son más fáciles de aplicar, pero que no son los adecuados para los edificios en los cuales intervenimos, ¿no? Muy interesante el trabajo en las escuelas taller porque se trabaja con chavales que no han tenido ningún contacto, que incluso son de Estepa pero que no conocían la iglesia y los ves que no han tenido ningún contacto con el mundo de la restauración, pero que la van descubriendo, que se van interesando cada vez más y lo van entendiendo. Incluso ellos muchas veces son capaces de tomar decisiones y bueno, y yo creo que el resultado, que lo que más va a decir es el resultado que puede verse y que, no sé, que el visitante cuando venga, yo creo que la obra habla por sí sola. Un orgullo para este municipio de 12.000 habitantes que muestra encantado un largo periodo de su identidad, su historia y su cultura. Una planificada apuesta de desarrollo que comenzó en 1989 muestra ahora sus resultados para el disfrute de todos los públicos. Pero realmente el hecho de que una población de 10.000 habitantes haya dispuesto en tan breve espacio de tiempo de ese volumen económico destinado al patrimonio es algo que indudablemente a nivel provincial se nota, ¿no? Se ve que bueno, que no se ha tratado el patrimonio aquí como se trata en
en otros municipios, por falta de recursos, lógicamente. O sea que yo creo que ha sido una apuesta muy valiente, ¿no? Porque bueno, a principios de los 90 yo creo que quizás alguien pudiera pensar que el dinero se podía destinar a otras cosas, pero que al final se demuestra como un acierto, ¿no? Les diría que simplemente vengan a disfrutar de algo que es patrimonio suyo y que eso, simplemente que entren, que hagan este recorrido por la historia y que vayan disfrutando de cada uno de los elementos que van a encontrarse, porque al fin y al cabo es algo suyo y algo propio. La capacidad del ayuntamiento de conseguir recursos económicos destinados al patrimonio en el volumen que lo ha hecho yo creo que es un hito a nivel provincial, porque bueno, se ha conseguido unas subvenciones y unos aportes de dinero que yo creo que pueden superar el presupuesto de la Delegación de Cultura en un año, o sea que realmente ha sido un trabajo importante, ¿no? Esa posibilidad de conseguir esos recursos en un plazo breve de tiempo, indudablemente no es algo que ocurra normalmente, ¿no? En este recorrido por el museo desmitificaremos las leyendas que tanto alimentaron nuestra imaginación, como la cárcel de los curas, los pasadizos secretos o el cráneo de Santa Inés. En todo su esplendor se muestran elementos como el púlpito de jaspe rosados o el coro en madera de nogal y relieves de cedro. Todo un lujo para los sentidos y para la construcción de la identidad de todo un pueblo milenario.